Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en este ciclo que hemos llamado Haciendo Buena Letra con las autoras y los autores del planeta, en este caso con Matías Bauzo y su libro súper interesante y muy divertido, Argentina Bizarra. ¿Mm? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felipe? Bueno, ya hemos hablado con Matías en otras ocasiones con su excelente trabajo sobre el Mundial 78, por ejemplo, en nuestro programa de radio. En este caso, bueno, hay una recorrida por situaciones por lo menos insólitas, no siempre divertidas, hay que decirlo, pero siempre raras, curiosas, que a mí siempre me llamó la atención, recorriendo la historia argentina, la cantidad de situaciones, por lo menos extrañas, que hemos tenido a lo largo de la historia. Vamos a recorrer algunas sin espolear todo el libro, pero algunas que recorren distintos momentos de la historia argentina. Podemos empezar por el final, que sería la fin del mundo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la fin del mundo? ¿Y por qué la fin del mundo, no? Es una semana antes de los festejos del centenario, en 1910, estaba el paso del cometa Halley y se desató una ola de temor colectivo que produjo muchos suicidios, aumentó la tasa de suicidio, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y la particularidad que tuvo la situación acá fue que hubo una serie de pícaros que intentaron aprovechar ese temor colectivo de maneras ingeniosas, a través de sacando revistas que propagaran este temor. Otros crearon búnkers para protegerse de esos gases que podían. Algún otro inventó unos trajes de hule que decía que la gente quedaba a salvo. Y otros, por ejemplo, hicieron algún defalco en la empresa, total no iban a tener castigo porque se iba a acabar el Maravilloso, mundo. maravilloso. Me acuerdo al I2K, ¿te acordás del año 2000? Que también iba a haber un desastre informático, ¿no? Y todo el negocio que se hizo en torno a eso en aquel momento, ¿no? Y eso como esas olas de sugestión colectiva, esa sugestión colectiva que se transmite y como que parece que no tiene fin y que no se va a poder detener, hasta que llega la fecha límite, el deadline, y nada ocurre, No todo pasa sigue como nada. antes. Al contrario, ¿no? Grandes festejos, todo lo que pasó ahí en el centenario y la fin del mundo nos pasó por un costado, ¿no? Y mucho tango también dedicado a la fin del mundo con ese humor tan particular que tenemos acá en Buenos Aires. Y después te quería preguntar por el monstruo de la laguna, ¿no? Porque conocemos generalmente al monstruo del lago Ness, pero ¿cuál es el monstruo de la laguna argentino? Es anterior a la aparición, a la primera supuesta aparición de Nahuelito, y Sí, tuvo mucha difusión, llegó a la tapa de los diarios, hubo marchas, colectas públicas, mandaron especialistas norteamericanos, porque la búsqueda de ese animal prehistórico, un plesiosaurio, la encabezó Clemente Onelli, que era el naturalista, claro, director del zoológico, y el seguro. naturalista de más prestigio de Sudamérica, podríamos decir, no solo de Totalmente. Argentina. Y vino un aventurero norteamericano que estaba hacía años asentado en la Patagonia y le dijo que él había visto este dinosaurio gigantesco, se lo describió y Clemente Onelli inmediatamente dijo un plesiosaurio y organizó una expedición casi como una armada Brancaleone, pero había cazadores, especialistas, periodistas, eh, en busca del animal prehistórico, hicieron turnos y demás, y naturalmente nunca encontraron nada, ni siquiera hubo nuevos avistajes o supuestos avistajes, pero esa historia del plesiosaurio terminó convertida en abuelito digamos, en otra locación, pasó al lago Nahuel Huapi, y en muy pocos años empezó a cobrar relevancia la leyenda de Nahuelito. Hablemos un poco de Macedonio, ¿no? Un personaje maravilloso que vos lo destacás ahí. ¿Qué particularidades tenía este personaje tan admirado por Jorge Luis Borges, nada menos, ¿no? ¿Quién era Macedonio Fernández? Muchos dicen que Macedonio es un personaje de Borges, que no existió Claro, y que era un como autor. Bustos Domecq, digamos. Claro, casi una invención de Borges, porque Claro, Borges es el que
digamos, perpetuó las anécdotas y las historias de Macedonio. Y Macedonio tiene en el año 28 una idea que parece ridícula en su momento, pero que si la vemos hoy, casi un siglo después, anticipó la mercadotecnia y el marketing de los candidatos políticos. Él propone hacer una campaña presidencial, él como candidato, y pequeñas acciones, pequeñas intervenciones en el espacio público, casi subversivas, que son ridículas, que son graciosas, pero que anticipan un poquito cómo se van a ver a los candidatos políticos en el futuro. Y esto es, él dice, no importan las propuestas, importa la notoriedad, importa provocarle algo a la gente. Entonces él proponía, por ejemplo, establecer un caos público cortando los escalones de la escalera y que la gente se fuera tropezando y entonces que se pusiera de mal humor. Alterar los medios de transporte públicos para poner a la gente de mal humor, digo, que es más o menos lo que sucede. O dejar, como su nombre era particular, Macedonio, dejar papelitos con su nombre en los bares y en los negocios para que la gente viera y, digo, ¿qué es eso? La fijación de marca. Claro. Y se le ocurrieron todas mínimas acciones que uno en 1928 pensaban ridículas y pensaban graciosas, y un gesto de ruptura, pero que pasado el tiempo uno ve que en la política tienen mucha utilidad y mucho uso, al menos, no sé si utilidad, pero sí mucho uso. Lástima que nadie le reconoce el origen marketinero a Macedonio. Claro, está muy bueno, claro, que vos lo hagas. Fue un pionero. Un pionero absoluto. Sí, porque esto que contás es lo que pasa hoy en día, ¿no? Claramente, absolutamente, una actualidad total. Vamos al Tesoro de Sobremonte, que bueno, que dio para tanto, ¿no? Y para tanta la leyenda y para tanto aventurero, ¿no es cierto? El famoso Tesoro de Sobremonte. Que no era de Sobremonte, por otra parte, recordemos que era el Tesoro Público de Buenos Aires, lo que se llamaba el Situado, que era la plata que venía del Potosí para mandar a España, ¿no? Claro, y Viernes Escardula era un pícaro, y en esa historia yo trato de resumir a los pícaros y a los cuenteros. Difícil, y también, difícil porque hubo miles en la historia argentina. Hubo miles, pero digamos, hay que buscar un representante. Pero ya llamarse Viernes es una maravilla. Es una maravilla. Ya tiene un nombre que lo predispone a Viernes Escardula, es como un nombre potente que usaba a veces, porque claro, como él era un gran estafador, digamos, un consuetudinario estafador, se iba mudando de pueblo, cuando ya sus mentiras no podían aguantar más, iba mutando de nombre hasta que con esta estafa consiguió notoriedad pública y era casi como un galardón, entonces, como una cucarda. Entonces, a menos que quisiera hacer alguna trampisonda, él estaba orgulloso de llamarse Viernes Escardula porque al menos había conseguido notoriedad, con un error monumental, pero por lo menos la notoriedad la había conseguido. Contemos de qué se trató la estafa, ¿no? ¿Cómo fue lo de Viernes? Él dijo que encontró el tesoro del virrey Sobremonte, que avisó al Senado de la Nación, que 2 empleados del Senado le pidieron que lo llevara, que se lo llevaron, el tesoro, para abrirlo, porque estaba sellado, se lo llevaron y le dijeron que se vaya a su pueblito en Córdoba, que lo iban a contactar. Y como nadie lo contactó, él tuvo que hacer la denuncia 1 año y medio después, tuvo que hacer la denuncia pública, que ocupó la tapa de todos los diarios, claro, y dio un nombre de alguien que se había hecho pasar por este asesor de un senador, que lo apresaron, y ese hombre esa noche en la comisaría se suicidó. Entonces la historia cerraba por todos lados. Tenía algunas cosas que no cerraban, pero bueno, podía ser parte de la falta de cultura de este hombre, de los nervios, de la situación, eso pensaban los investigadores. Pero apenas salió en los diarios, la gente de su pueblo empezó a contar que era un mentiroso, que era un estafador, y un herrero dijo, no, esperen, hace 1 año a mí me hizo hacer unos baúles, sellarlos, envejecerlos, que parecieran viejos,
y él iba en busca de una recompensa de algo que no existía, de un baúl vacío, va lleno de piedras, y consiguió como una nota, estuvo preso un tiempo, claro. por este intento de estafa, y volvió a su pueblo, tuvo que cambiar de pueblo porque ya no tenía más margen, se convirtió en una especie de curandero por sus habilidades con el verso, y a principios de los años 70, Alfredo Serra, esto fue en el año 38, Alfredo Serra, periodista de la revista Gente, lo rastreó y lo encontró, y era muy gracioso porque él daba como unas teorías de todo esto, él quería defender su cuento, Claro, y era claro. absolutamente endeble, pero era un Indefendible. hombre muy mayor que se mantenía en sus 13, digo, mentía hasta el final. Recordemos que el tesoro de Sobremonte terminó en Londres y que hubo un gran desfile en Pall Mall, con todo ese dinero, así que no hubo tal tesoro de No, eso Sobremonte. es lo otro, él en un momento, un historiador le recuerda que, mire, no hay tesoro de Sobremonte, el tesoro de Claro. Sobremonte se fue a Lo Londres, tienen los ingleses, claro. y él dijo, bueno, pero donde yo lo encontré puede ser de Pancho Sierra, que Pancho Sierra era un curandero muy Qué famoso. importante, muy famoso de la época, que recaudaba mucha plata, entonces ya el tesoro de Sobremonte pasó a ser el tesoro de Pancho Sierra. Exactamente, un capo para inventar, ¿no? Pasemos al terror de los telos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del terror de los telos? Había un comisario en la década del 60, Margaride, que una de sus principales ocupaciones era hacer razias en los albergues transitorios. Era eh, de moralidad, ¿no es cierto? era de moralidad y tenía un ardid para hacer eso. Hacía razias en los albergues transitorios y sacaba a las parejas, les preguntaba cuál era su vínculo, y si no estaban casados, se los llevaba a todos detenidos. Si no estaban casados, llamaban a la chica, a los padres de la chica para que la vinieran a buscar, y si estaban casados y eran infieles, estaban siendo infieles a sus cónyuges, llamaban al otro cónyuge, al engañado, a la pareja Claro. engañada, para decirle, mire, encontramos en un albergue transitorio a su marido o a su esposa, lo tiene que pasar a buscar por la comisaría. Y tenía un ardid jurídico, podríamos decir, que él intervenía sin acción de los jueces. Claro. Él Estábamos en la dictadura de Onganía, ¿no es cierto? en la dictadura de Onganía, él allanaba esos lugares sin intervención de los jueces, porque él decía que era muy grave lo que sucedía y que él estaba colaborando al bien público y a la moralidad, pero que no era tan grave para que interviniera un juez porque eran contravenciones. Entonces, Claro. las contravenciones lo habilitaban a él como comisario a actuar y no necesitaba la intermediación de un juez, la orden judicial. Entonces, con ese ardid, él logró crear también una ola de temor colectivo terrible pero también, como contraparte, les dio como una gran fama a los telos, a los albergues Claro, transitorios, que empezaron en el cine, La cigarra no es un bicho, claro, tal cual. y demás, empezó Se la recomiendo. como un género cinematográfico con las cosas que podían ocurrir, que en una de esas películas lo satirizan y aparece un comisario allanando habitaciones. Qué bueno sería saber algo de la vida privada de Margaride, más allá de saber que fue uno de los jefes de la AAA, ¿no? Después. Bueno, la derivación de Margaride es que él es uno de aquellos que comandó la AAA en el año 75. Sí. Y se metió también en la vida privada de varios personajes célebres a través de los padres de la sociedad. Hay el caso de algún músico que se casó, se separó y estaba juntado con una chica joven, pero de doble apellido. Entonces el padre, terrateniente, contactó a Margaride para amenazar a ese músico. Claro. Y Pero no sabemos mucho matarlo. de su vida privada, ¿no? ¿Cómo sería su vida privada que se metía tanto en la vida privada de los demás, ¿no? Sí, eso es como un misterio y no hay mucha información, ¿eh? No hay, No, claro, no, no, amigos conocidos no tiene, nadie quiere ser no, amigo claro. de él. Es amigo de Margarida, claro, claramente. Bueno, y la censura más loca, porque tuvimos muchas censuras, ¿no? La más loca para vos, ¿cuál fue? La censura, hay
volviendo al caso de la AAA, hay un caso que es muy interesante, que la censura empieza en democracia. Claro. Muy tempranamente, ¿no? Ya a principios del 74, podemos decir. Empieza, claro, ya el gobierno de Isabel está totalmente establecida. El personaje paradigmático es Tato, el censor, que continúa en el proceso. Después es uno de los funcionarios que continúa y que recrudece su actividad. Enorgullecía cada año, hacía como un balance, se ponía muy contento. Está filmado esto, ¿no? Lo vi en el archivo de Canal 7, de cuántas películas había prohibido. Decía, este año prohibimos 230 películas, ¿no? Una cosa increíble, realmente. Sí, tenía como ese ranking y él estaba muy orgulloso y él decía que en realidad lo que hacía era un bien, que él le hacía un bien. Y lo que es muy impresionante es que el público iba a las salas y veía películas cercenadas en 10, 15 minutos, 20, no entendían nada, no es que cortaban las escenas de desnudos, cortaban una escena... No. Cortaban aquello que les sonaba raro, veías unas especies de Frankensteins que eran más allá de que otras películas ni siquiera las veías. Las podías ver, claro. Y que no las podías ver, el famoso viajes a Montevideo a ver las películas. Y después, ya ya en la AAA, empieza a haber listas negras, otras listas que les prohíben el acceso a la televisión, que es el medio más masivo, que eso en la dictadura se da muy claramente, sobre todo en los terrenos donde estaba Menéndez en Córdoba, Santa Fe y demás, a cargo, pero también hay listas rosas, que es, volviendo a Margaride y a la moralidad, aquellos que ellos suponían homosexuales, que no les daban pantalla porque les parecía que era un mal ejemplo para la juventud. Eso lo cuenta Osvaldo Pacheco, que era un cómico que murió a principios de los 80, que le levantaron el programa y fue a hablar con un comodoro, y el comodoro le dijo, no, mire, pero yo no estoy en una lista negra, pues fui a hablar antes con un almirante, y el almirante me dijo, sí, pero usted está en la lista rosa. Tremendo. Le dijo. Una cosa impresionante, ¿no? Y un caso muy dramático, no sé cuánto pudiste averiguar, es el de la doctora Jubileo, ¿no? ¿Qué pasó con este caso en la colonia Montes de Oca, ¿no? Es muy impresionante, porque también es paradigmático de la desorganización y demás. La colonia Montes de Oca en Oppendorf nace como una colonia modelo, como en ese momento se lo llamaba oligofrénicos, para rehabilitarlos, para darle actividades, y con los años, es un terreno inmenso, inmenso, con los años el Estado dejó de tener presencia y eso se fue deteriorando, y a mitad de la década del 80 desaparece la doctora Jubileo, que era una de las médicas que trabajaba en el lugar, y desaparece, no hay rastros, no hay pistas, y se convierte en un caso mediático, en un caso periodístico, y eso sucede porque es una doctora, porque es una médica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2 años después, mientras el caso está permanentemente en 9 Diario, que era el noticiero más visto, lo tomó como caballito de batalla. José de Ser, me acuerdo. José de Ser era claro, el que iba siempre y buscaban. En la investigación encuentran cadáveres, encuentran restos humanos en varios lugares que no eran de la doctora, pero eran de internos que iban desapareciendo. 2 años después van a un festejo de carnaval, 86 internos, a un pueblo muy cercano, y esa misma noche, en esos 2 micros, vuelven 123 internos, que eran 40 y pico, que se habían ido, que nadie los había reclamado, que nadie los había buscado, y se estaban muriendo de hambre en ese pueblo, claro, deambulando, y cuando vieron el micro, meses después se volvieron a subir y volvieron a entrar a la colonia. Ajá. Digo, ese era el nivel de control, claro. Entonces, que eso es lo que pasa muchas veces en la Argentina. Cualquier mito, cualquier leyenda, cualquier tesis posible sobre la desaparición de la doctora es verosímil, porque todo era posible en esa colonia, digo, desde el tráfico de órganos, claro. Eso parece que no, porque no había instrumental, no había condiciones. Claro, no había la logística. No existía la logística, pero cualquier otra cosa que uno pudiera imaginar,
Es posible ahí, porque era tierra de nadie y Ujú. pasaban las cosas más atroces sin que nadie prestara atención. Y, o sea que no sabemos nada de cómo No se sabe terminó. nada, no hubo nunca un rastro ni una pista seria. En la causa judicial intervinieron hasta mediums, Sí, 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 ya sí. tan perdidos que estaban, recurrieron hasta lo sobrenatural. Pero nada sabemos. Y me Nada. encantó lo de Messi, porque yo me siento completamente identificado con vos, con lo que decís de uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia mundial y la poca empatía que ha tenido las hinchadas argentinas para con Messi, ¿no? Me gusta eso, contanos un poco tu impresión sobre este fenómeno Messi, ¿no? Sí, a ver, es como los números de Messi en los últimos 15 años son monstruosos, son Ujú, irrefutables, completamente. porque aparte no es una temporada, son 15 temporadas. Digo, el tipo consiguió hacer un milagro cada domingo, Exacto. digo, y nos habituó a esa cosa excepcional, Ujú, pero cargó siempre con la cruz de que con la selección no conseguía sí, logros, lo cual es bastante falso también desde el punto de vista de los hechos, porque salió campeón mundial juvenil, claro. jugó los juegos, salió campeón de los Juegos Olímpicos, ganó la medalla dorada cuando el Barcelona no lo quería dejar ir Sí, y él se opuso y él fue casi por sus propios medios. Bueno, ahora salió campeón de la Copa América últimamente, pero aparte llegó a varias finales de la Copa América, llegó a una final del Mundial, ujú, lo cual no es poca cosa. claro, Jugó cada vez que lo llamaron, nunca, sí, jamás rehusó absolutamente, absolutamente. representar al país, nunca. Un tipo Eh, que se podía haber quedado tranquilo en Barcelona, digamos, que imagínate, ¿no? sí, digo, donde él solo obtenía logros sin que lo insultaran, sin Claro, tener... Y decirle pecho frío, todas esas cosas. él, sin embargo, siguió luchando, él que tenía todo, siguió luchando, siguió buscando, y en esa persistencia, que tal vez se la dio esta sensación de derrota, ¿no? Esta capacidad Claro. seguir luchando, para mí todavía se engrandece más Ujú, la figura de él, porque nunca, ni una vez, abandonó, no claro, abandonó, persistió exactamente. con todo, y es un genio. Digo, a ver, no importa, alguien puede decir que Maradona, alguien puede decir que Messi, otro puede decir que Pelé, pero de ahí no sale. Digo, No, 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 es, está arriba, arriba absolutamente de todo. y en los números es el mejor. Absolutamente. Y una gran persona, por otra parte, hay que decirlo también. Un gran tipo, súper empático y Bueno, siempre eso dispuesto a de las tres colaborar. finales, esas tres finales perdidas, es extraordinario cómo aceptan la derrota. Él y sus compañeros, Absolutamente. es extraordinario cómo, porque es otra cosa que los argentinos no tenemos, que es, en el fútbol podés ganar, podés empatar o podés perder. Sí, Y si te toca perder, tenés que aceptar ese resultado, y tenés que exactamente. aceptar que el rival te superó por algún tipo de circunstancia, pero te superó. Bueno, Claro, y ellos perdieron extraordinariamente bien también. exactamente. Una cosa loable. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Recomendamos Argentina Bizarra y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo Muchísimas grande. gracias. Nos Gracias. vemos.